Noches chicos, comenzamos con la clase de hoy. Esta vez nos vamos a centrar ya en la unidad número 2, que tiene como eje central o eje temático el texto como objeto de comprensión y producción. En la clase de hoy nos vamos a centrar en las propiedades que conforman un texto y nos vamos a detener específicamente en el concepto de coherencia y cohesión textual. En diapositiva número 2, acá vamos a hablar un poquito de la definición de texto. ¿Qué es texto o qué significa texto? La palabra texto viene del latín textus, que significa tejido o entrelazado. Un tejido o entrelazado de ideas. Ideas que no están sueltas, ideas que están estructuradas, ideas que tienen además o que expresan además una intención comunicativa de parte del hablante o de parte del escritor. Recuerden que todo texto puede ser oral o escrito. Nosotros nos estamos centrando específicamente en los textos escritos, porque venimos analizando desde el principio de año textos escritos y sobre eso nos centramos a lo largo de la materia. La definición dice que el texto es una unidad lingüística estructurada, ¿sí? Que tiene una intención comunicativa. Todo texto tiene una intención, la intención de informar, la intención de entretener, la intención de instruir, la intención de argumentar, etc. ¿sí? Toda esa intención que está determinada dentro de un contexto específico en el cual se produce la situación comunicativa. El texto siempre está compuesto por una serie de ideas que se van plasmando en enunciados. Esos enunciados no son enunciados sueltos, que no tienen nada que ver uno con el otro, sino que son enunciados que están estructurados y conectados en distintos párrafos a través de distintas oraciones, que son las que van conformando el texto en sí, ¿sí? Recuerden que todo texto es un sistema o un conjunto de oraciones que están relacionadas unas con otras y que completan o complementan un significado único, que es la idea central. Todas esas oraciones, todos los párrafos que conforman un texto nos llevan a un lugar común, a un lugar único, que es la idea central, la columna vertebral, el tema sobre el cual se expresa el autor del texto. Para que un texto sea considerado texto, necesita de una serie de características, de cualidades o propiedades que lo constituyen como tal. Y esas características o propiedades son las que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Diapositiva número 3, acá se habla de las propiedades del texto. Yo les decía recién que para que un texto sea considerado como tal, tenía que tener ciertas características, cualidades o propiedades. Bueno, esas propiedades son 4. La coherencia, la cohesión, la adecuación y la corrección lingüística o gramatical. En esta unidad nosotros vamos a hablar solamente de la coherencia y de la cohesión, ¿sí? Y vamos a dejar las otras dos. Veamos ahora en esta diapositiva un poquito de cada una, ¿sí? Luego vamos a ahondar más en la coherencia y por supuesto en la clase siguiente vamos a ver la cohesión y sus recursos léxicos, gramaticales e interfrásticos que conforman la cohesión. Comencemos por la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Cuando hablamos de coherencia hablamos del sentido del texto, del todo del texto, de su estructura semántica. Cuando yo hablo de semántica, hablo de sentido, ¿sí? ¿Qué es la coherencia? Básicamente es la relación que se establece o que se da entre las distintas partes del texto. ¿Cuáles son esas partes? El título, el subtítulo, el cuerpo del texto, las oraciones, los párrafos, las fotografías, los epígrafes, es decir, el todo, lo global del texto, ¿sí? Esa es la coherencia. Y por supuesto que con la coherencia, con esta propiedad, se busca básicamente que el texto tenga una estructura, que por supuesto esté bien organizado
y que no presente contradicciones. ¿Sí? Básicamente esa es la coherencia. Luego vamos a ahondar un poquito más en esta propiedad. La otra propiedad importante que viene de la mano de la coherencia es la cohesión. Cuando hablamos de cohesión, hablamos de la estructura sintáctica del texto. Es decir, hablamos a nivel oracional, a nivel párrafo. La cohesión se refiere a los distintos recursos, elementos o procedimientos que permitan que las oraciones, los párrafos, es decir, las distintas partes que conforman un texto, se relacionen, se conecten y se organicen, ¿sí? Para que el texto se construya de manera, se construya con un sentido, de manera estructurada, con un sentido. ¿Esto qué quiere decir? Que la cohesión de un texto me permite a mí que las palabras, como las oraciones, vayan uniéndose, conectándose unas con otras para ir formando la estructura global del texto. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo voy logrando encadenar, relacionar o conectar una oración con otra, un párrafo con otro, voy a ir logrando algo más grande, más global, que es la coherencia. ¿Sí? Por eso es que yo les decía recién que la coherencia y la cohesión vienen de la mano. Si yo tengo un texto coherente, quiere decir que el texto tiene cohesión, es decir, que sus oraciones y sus párrafos están bien ordenados, tienen un sentido lógico, ¿sí? Mientras que si yo digo que el texto tiene cohesión, se presenta cohesión a lo largo del texto, encontramos cohesión en las oraciones, en los párrafos, hablamos entonces de una coherencia, ¿sí? Entonces por eso es que decimos que la coherencia y la cohesión vienen de la mano. Por otro lado está la adecuación lingüística, que tiene que ver con la situación comunicativa. ¿Cómo uso el lenguaje según el contexto, según la situación comunicativa en la que me encuentro? Acá ya interviene un poco ya el contexto, la situación en la que están el lector, escritor o los hablantes, el emisor receptor, cuál es la intención a la hora de escribir un texto o cuál es la relación que existe entre el emisor y el receptor, qué espacio merece el mensaje dentro del texto, etcétera, ¿sí? Entonces la adecuación tiene que ver en cómo yo adecuo el lenguaje a la situación comunicativa. Por ejemplo, si yo estoy hablando con amigos, puedo decir malas palabras, usar un lenguaje grosero, pero si yo me dirijo a un profesor o al rector del instituto, por ejemplo, tengo que hablar con otro lenguaje. Tengo que hablar con cierta propiedad, con respeto, por supuesto, respeto a la autoridad, respeto al profesor. Entonces, cambiamos el lenguaje. Bueno, esa es la adecuación lingüística que se va adaptando a las distintas situaciones comunicativas de las que formamos parte. Y por último tenemos a la corrección lingüística o gramatical, que tiene que ver con el cumplimiento de todas las reglas ortográficas y gramaticales, que por supuesto ayuda a una mayor comprensión del texto. Y estas son las cuatro propiedades que que debe tener un texto para que sea considerado tal. Diapositiva número 4, y acá tienen otra definición de lo que es la coherencia de un texto, la coherencia como propiedad del texto. Y básicamente es esa propiedad que me permite a mí o que está relacionada a la estructura o a la organización de la información que contiene el texto. Y fíjense que hablamos de organización, porque la organización de la información a través de las oraciones y de los párrafos es lo que me permite básicamente que el texto sea entendido por el lector, ¿sí? Si nosotros encontramos información desordenada, el texto empieza a tambalear en cuanto a su coherencia y difícilmente se pueda identificar un tema y difícilmente podamos decir que el texto es coherente, ¿sí? Entonces, la coherencia tiene que ver con eso, con la organización o con la estructura de la información
que se le presenta al lector precisamente para que el lector lo entienda sin ningún inconveniente. Por supuesto que toda esa información debe estar relacionada a un tema central que es detallado, profundizado a lo largo de todos los párrafos que contienen o que conforman un texto. Bien, diapositiva número 5, y acá tenemos un breve ejemplo de lo que ocurre cuando hay una falta de coherencia. ¿Por qué decimos que este texto que está acá, entre comillas, es un texto al que le falta coherencia o un texto incoherente? Porque básicamente, si ustedes lo leen, dice 2 girasoles azules y un perro que Felipe, el hermano de Cecilia, supo que antes de ayer pasó un transporte de largo por su casa. ¿Qué pasa acá? Lo primero que yo tengo que hacer siempre, luego de leer un texto, es preguntarme de qué se trata el texto. Si yo logro responder esa pregunta es porque logré entenderlo al texto, logré comprenderlo, y no solo comprenderlo, sino además logré identificar la idea central del texto. Es decir, logré identificar la columna vertebral del texto, del cual se van desprendiendo varios temas. Pero en este breve texto que acabo de leer, no logro identificar esa unidad temática, no logro responder de qué se trata esto. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál es el tema central, el eje de todo esto. No sé si son los girasoles, si es Felipe, si es el transporte. No logro identificar la idea central del texto. Por lo tanto, ahí hay una falta total de coherencia. Por eso es que la coherencia es el que me marca a mí el sentido del texto. Y por supuesto, si a un texto se le rompe esa estructura semántica, recuerden que cuando hablamos de sentido o de estructura semántica, hablamos de sentido, quiere decir que se rompe esa estructura semántica y el texto carece de sentido, como este que les acabo de presentar acá. Por eso es que no logro, por eso es que este texto es incoherente. Cuando no hay una unidad temática, hay falta de coherencia, ¿sí? Si un texto carece de sentido, no se puede hablar de que el texto sea coherente, porque no lo entiendo, porque no lo comprendo, porque no logro identificar su unidad temática, su tema central. Diapositiva número 6, la última de la clase de hoy, y acá les presento algunas diferencias que hay entre lo que es un texto coherente y un texto incoherente. Simplemente para que lo tengan en claro y para reforzar todo lo que se ha visto en la clase de hoy. Cuando hablamos de texto coherente, debemos hablar de un texto que mantiene un mismo tema. Recuerden eso, en el texto yo tengo que identificar una unidad temática. ¿De qué se trata esto? Un tema único que se desarrolla a lo largo del texto, ¿sí? Mientras que en el texto incoherente yo puedo encontrar una serie de datos falsos o de oraciones sin sentido que por supuesto hacen tambalear la coherencia e incluso transformarlo en un texto incoherente. Todas las partes del texto deben relacionarse a ese tema central, es decir, que todas las ideas principales y las ideas secundarias giran alrededor de la idea central. Todas las ideas principales que están expresadas en las distintas oraciones y en los distintos párrafos del texto deben relacionarse a la idea central, al tema único sobre el cual trata el texto. En un texto incoherente, esas oraciones sin coherencia pueden llevar a que el texto pierda sentido, ¿sí? Cuando presento algunas incongruencias o algunas contradicciones, entonces el texto se transforma en algo incoherente. Por lo tanto, al ser incoherente, no voy a lograr que todas las partes estén relacionadas a un tema único. En el texto coherente, todo lo que se expone debe poder ser, por supuesto, comprendido por el lector. Si no lo comprendo, si no logro comprenderlo es porque no he logrado identificar, por ejemplo, la idea central del texto.
Y en el texto incoherente puede suceder que, por ejemplo, un enunciado resulte ser incoherente y genere cierta contradicción o, contradicción en una afirmación anterior dentro del mismo texto. Eso no se puede producir. No debo decir blanco, primero blanco y después negro dentro del texto. O es blanco o es negro para que se mantenga la unidad temática. Y por último, en un texto coherente, debe haber, por supuesto, una organización a nivel mental y de contenido. Una organización, ¿qué quiere decir organización? Que todas las ideas deben estar relacionadas unas con otras a partir de los distintos conectores, por ejemplo. Cuando hablo de organización a nivel de contenido, estoy hablando más de la cohesión, ¿sí? Que es la que le aporta coherencia global al texto. Y en cuanto al texto incoherente, un relato incoherente indica siempre una contradicción o entre una o varias oraciones. Entonces fíjense la diferencia entre uno y otro. En el texto coherente, ¿sí? Debo identificar la idea central del texto, la unidad temática, mientras que en el texto incoherente no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque hay contradicciones entre las oraciones, entre los enunciados, porque hay ciertas incongruencias entre una parte y otra del texto que me impiden a mí lograr identificar la idea central o la unidad temática del texto. Bien, con esto terminamos la clase de hoy. Que tengan buenas noches.